parte de la Consejería de Educación, muchas gracias por vuestro trabajo y bueno, que nos veamos en muchas más actividades de formación como esta de hoy aquí. Gracias. Como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Doctores Licenciados de Madrid, Colegio Profesional de la Educación, tengo el honor de presentar en este acto general de la 36 edición de la Universidad de Otoño a don Ignacio Calderón, director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Hace más de 20 años, 22-23, el Consejo General de Ilustres Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Consejo General, presidido por el entonces decano de ese Consejo General, don José Luis Negro, tenemos aquí presente, encantado de tenerte, en tanto y en todo. Firmó un convenio de colaboración con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que fue rubricado por Su Majestad la Reina Doña Sofía como presidenta de honor de la FAD, y el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid ha continuado manteniendo en vigor ese convenio. Y prueba de ello es que hace poquito, durante el verano y hasta hace nada, ha venido colaborando en actividades como la 12ª edición del Premio a la Acción Magistral, entre modalidades que convoca la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, el BBVA y la Comisión Española de UNESCO, que tiene como objetivo el galardonar y dar a conocer proyectos educativos de promoción de valores sociales, y que el próximo viernes Su Majestad la Reina entregará a los premiados. Se presentaron más o menos 438 proyectos de toda España, proyectos educativos que se han desarrollado durante el curso 2015-2016. Coincide además que en este mes se celebra, o se han cumplido 30 años de compromiso con la sociedad de la Fundación de la FAD y compromiso con la sociedad trabajando en prevención de consumo de drogas y otras conductas de riesgo social. Personalmente, recuerdo los inicios de esa fundación, de la Fundación de la FAD, porque a finales de los 80, la época de los finales de los 80, inicios de los 90 del siglo pasado, tuve el honor de participar en aquellos primeros años de su fundación en actividades de formación y elaboración de documentos, como recordará don Ignacio Calderón, el PIPE, el Plan Integral de Prevención Escolar, un proyecto de formación que se presentó y se difundió por centros educativos de toda España. Era la época en que presidía la FAD el general Gutiérrez Mellado, presidenta de honor a la Reina, Narcís Serra era el director general en aquella época. Hoy es una fundación reconocida por todos y que ha sabido adaptarse y anticiparse a un fenómeno cambiante y complejo, los consumos de drogas. Una adaptación posible gracias a un proyecto ininterrumpido de análisis de la realidad, revisión y cuestionamiento de la propia labor llevada a cabo por todos los profesionales que componen la Fundación. Y aunque los objetivos de la FAD continúan siendo invariables, en lo esencial últimamente se han centrado prioritariamente sobre jóvenes y medio adultos, también en el inicio de adultos, trabajando sobre un enfoque educativo, la promoción de valores y proyectos de vida y la sensibilización y movilización social a través de campañas sociales.
es lo que entonces llamábamos la prevención inespecífica de las drogodependencias. Prevención educativa inespecífica de las drogodependencias. Don Ignacio Calderón Balanzategui, licenciado en Derecho por el CEU, se licenció en 1970, también diplomado en Dirección General y Finanzas, ha ocupado cargos de máxima responsabilidad tanto en empresas públicas como en el INI, director de personal y de relaciones industriales del Instituto Nacional de Industria, y también en la empresa privada, el Banco de Vizcaya, o el grupo El Estrolú, que fue director general también. Desde junio del 92, 24 años, es director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Hoy tenemos la suerte de que nos presente la investigación Educación en España Horizonte 2020, liderada por Acción Magistral, Fundación de Ayuda contra la Droga, BBVA y la UNESCO, la colaboración española con la UNESCO. En momentos en que el conjunto de la ciudadanía de nuestro país, la familia, el profesorado, las instituciones, como es el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Madrid y Colegio Profesional de la Educación, recuerda a los políticos que nos representan, que la ciudadanía viene exigiendo estabilidad educativa y que por la responsabilidad que ostentan se les exige que lleguen al tan manido como requerido acuerdo o pacto por la educación, orientado a la mejora y a la normalidad del sistema educativo español, acuerdo que ayude a los centros y al profesorado a desarrollar con eficacia los procesos de enseñanza y aprendizaje para que podamos educar a los alumnos con serenidad y con la serenidad que requiere. En nombre del Colegio de Doctores y Licenciados, Colegio Profesional de la Educación, queremos agradecer a don Ignacio Calderón, como director general de la FAD, que ha tenido la deferencia de presentar en esta universidad de Otoño la valiosa investigación que han realizado, que nos servirá para seguir apostando por un modelo educativo abierto e innovador y que nos ayude a afrontar los retos de un mundo de incertidumbre permanente, que no sabemos cómo va a ser y que tenemos que ir construyendo. Señor Calderón, una vez más, gracias en nombre del colegio y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras exageradas absolutamente, como se podrá comprobar en breve. Realmente yo estoy seguro que muchos de ustedes y muchas de ustedes dirán, bueno, pero ¿qué hacen esto de las drogas hablando aquí de educación? Y yo también me lo pregunto. Es una cosa que nos pasa constantemente porque realmente nosotros que tenemos esa imagen social tremendamente acuñada en un fenómeno como el fenómeno de las drogas, pues nos cuesta mucho separarnos de esa imagen de la heroína, de los heroinómanos, que está acuñada y que distorsiona enormemente la realidad de un fenómeno tremendamente importante y preocupante, pero que no tiene nada que ver ya, gracias a Dios, con lo que en su momento, como comentaba, supuso la crisis de la heroína, que es la que puso en marcha todo un proceso de enfrentamiento a ese fenómeno. Por eso, en primer lugar, por supuesto, quiero dar las gracias que me hayan invitado a un acto en un lugar tan importante del mundo de la educación como este, cuando la educación, además, para nosotros, como ahora intentaré dejarles un poco alguna información, es no solo importante, es absolutamente fundamental. Lo ha sido, lo es, y yo creo que lo será. Y además, no me es nada fácil decir si antes fue más importante o lo que viene es bastante más importante. A mí lo que viene me preocupa muchísimo. Y la heroína me preocupó una barbaridad. Debe ser que yo debo vivir preocupado toda la vida. Es un problema genético, puede ser probable. Pero ahí es donde estamos. Entonces, lo que es importante, evidentemente, para excusar todas las
torpes cosas que yo les puedo ir diciendo es que quede claro desde dónde hablamos nosotros de la educación. ¿Por qué la FAD habla de la educación? Pero desde qué prisma habla, para que se pueda entender que las cosas que decimos seguramente son atípicas en muchos casos, porque están dichas desde un espacio distinto y con una visión que normalmente pues no tiene mucha vinculación de arranque con un tema como la educación. Estoy seguro que muchos de ustedes se acordarán de las campañas de sensibilización que la FAD ha hecho, se recuerdan una barbaridad, es impresionante. Y yo además todo el rato les doy las gracias a los medios de comunicación porque han hecho la operación más importante en el mundo y además irrepetible de una acción social. Lo que pasa es que este es un país, ahora que no soy de nadie, para mí enormemente caimita. O sea, aquí nos gusta mucho eso de insultar, pero lo de aplaudir lo llevamos fatal. Y entonces cuando alguien hace algo verdaderamente único casi, siempre le quitamos valor. Vaya pandilla. Y tú dices, pero ¿cómo vaya pandilla? 60 campañas gratuitas que no quiero cuantificar porque, como decía Jesús Polanco, no lo digas nunca porque te las quitarán al día siguiente. Déjalo y siguen. Están encantados y nosotros no solo encantados, sino súper reconocidos, porque la evolución del fenómeno de los consumos de drogas en este país se ha debido en un porcentaje importantísimo a los medios de comunicación y a cómo han sido capaces de ir transmitiendo mensajes que evidentemente elaborábamos nosotros, que han ido haciendo cambiar la idea de lo que era el fenómeno, que era fundamental para poderle hacer frente. Todavía queda mucho por cambiar, pero de lo que era en su momento la idea de unas drogas de la mano de unos delincuentes que producían agresiones, que atracaban en el parque, que además se morían en la calle mientras se inyectaban heroína y tenían una pinta los pobres totalmente destruida y degradada como consecuencia del consumo de heroína. Acuñaron una imagen en lugar de la que eran enfermos, acuñó la de delincuentes y la sociedad se defendió por miedo, por pánico a eso que les agredía y que no sabían cómo se podía parar y que parecía que se llevaban a nuestros hijos y no podíamos hacer nada por evitarlo. Bueno, todo eso fue la época de los 80, la FAD se puso en marcha en el año 86 por voluntad y decisión del general Gutiérrez Mellado, uno de los personajes que yo tuve el honor de trabajar con él por bastantes años y que recordaré toda mi vida porque era una persona absolutamente impresionante, era de otro mundo, era una bondad, una energía, él lo conocía también mucho, y él puso la FAD en marcha porque su íntimo amigo tenía 2 hijos hermanos. Y un día le dijo, vale ya de que lloremos juntos, algo hay que hacer. Porque si tú, que tienes un nivel social como el que tienes, no sabes ni con quién hablar de esto, que no tendrá la gente. Qué espanto. Y con todo su candor se puso en marcha para intentar poner una herramienta que pudiese ayudar a toda aquella gente que tenía unos problemas en su casa absolutamente horrorosos. Porque esos problemas, espero que ustedes, nadie haya tenido contacto con ese mundo porque es una cosa catastrófica. No solo para el que lo sufre directamente, sino para la familia que lo tiene alrededor. Y tuvo inmediatamente el apoyo de los digamos, poderosos del país que automáticamente le dijeron, general, te vamos a ayudar. Era el momento del gran miedo, del gran pánico, de la gran urgencia por tomar medidas para algo que se nos estaba llevando por delante y que nadie sabía muy bien lo que era ni hacia dónde iba, pero que había que pararlo. Y se puso en marcha la FAD. Su Majestad la Reina, el general le pidió y automáticamente ya dijo, este es un problema que afecta a las familias, que las madres sufren de una manera extraordinaria y por lo tanto yo estaré al frente desde hoy en todo lo que queráis. Y ha hecho una labor durante prácticamente 30 años que yo se lo digo a ella personalmente, por lo tanto no es pero lo digo en todos los sitios porque es de justicia, verdaderamente digna de todos los reconocimientos y todos los elogios. Pero ese planteamiento de arranque es un poco para centrar cómo hemos ido evolucionando y cómo aparece
la educación en juego, porque con estos principios la verdad es que mucho no parecía más que debería de aparecer la Guardia Civil, detener a los drogadictos, no digo nada a los narcotraficantes, que esos sí que son malos, pero no se bajaba al fondo de la cuestión, al verdadero problema de qué hacemos para prevenir, que es lo que la FARC quiso asumir desde el primer momento, un fenómeno como este. Yo creo que la FARC tomó decisiones muy valientes, las ha tomado siempre, y en aquel momento tomó la decisión de hacer prevención, cuando en aquel momento lo que hubiera sido más reconocido es todo el tema de tratamiento, la gente, los heroinómanos se morían en la calle. Todo el devenir de todo ese proceso y la evolución, estoy seguro que lo recuerdan, ha sido muy difícil, muy dura, pero se ha producido de una manera que parece que no era importante. Si ahora nos ponemos a pensar en las narcosalas, quiero recordar que fue Alberto Rueda Gallardón el que las puso en marcha y fue un escándalo a nivel nacional porque se le facilitaba el consumo a una gentuza. Bueno, las narcosalas han permitido que hoy siga habiendo prácticamente el mismo número de heroinómanos, pero en programas de mantenimiento y por lo tanto con la dignidad necesaria para poder vivir y tener alguna oportunidad para salir de ese problema. En aquel momento nadie aspiraba a eso, sino quítenme esto de encima. Todas esas acciones, y esas fueron acciones de carácter político, son las que han hecho que todo este fenómeno haya ido evolucionando. Pero en la cúpula de toda esa evolución y de la importancia de todo eso, no hay ninguna duda que está la educación. Y ahí yo creo que la FARC volvió a ser muy valiente. Y volvió a ser muy valiente, y seguro que lo recuerdan, porque además, precisamente por sus profesiones, hicimos un anuncio que era una guardería en la que una profesora jugaba con unos niños que iban a gatas y decía: los alcohólicos, poneros aquí a la derecha, los cocainómenos aquí en medio y aquí los pastilleros que vamos a jugar a un juego. Luego tenía un eslogan, pero la gente le impactó de tal manera esa barbaridad que pidieron prisión preventiva para mí, que era el que lo había hecho y con razón. Este se ha vuelto definitivamente loco. Pero ¿cómo saca unos niños con drogas? Ahí, lo que decía debajo, era: nadie nace alcohólico, ni cocainómano ni pastillero, pero puede llegar a serlo. La educación lo es todo. Ese fue el arranque de nuestro noviazgo, que ya ha estado bendecido incluso sacramentalmente con la educación, y que ha producido, y esperemos que produzca, acompañar, ¿sabes?, por los medios de comunicación, el efecto que necesitamos. Porque aquello llevó a que la gente entendiera que lo que estábamos diciendo es que había que trabajar desde que se naciera, que no vale empezar a hablar del tema cuando Palomita, tu hija, te dice: papá, esta noche voy a salir. Y entonces un escalofrío te corre la columna vertebral y dices: Pilar, la niña. Y entonces Pilar dice: ¿qué pasa? ¿Pero dónde vas a ir? Con los de mi colegio, los de mi clase. Dios mío. Y entonces llaman a la FARC. Y dicen: oiga, ¿qué pasa esto? Que mi hija quiere salir por la noche, los fines de semana. ¿Qué hacemos? Y yo siempre les digo: mira a ver lo que han hecho hasta ahora. Y con eso tendrán una idea de lo que va a pasar. Y si no lo saben, díganle eso tan socorrido de a ver qué vas a hacer. Y aguantar. Aguantar quiere decir: no sé a qué hora viene, más vale no enterarme, pero esto qué es, el sistema me hunde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí se puso en marcha la educación. Y se puso en marcha la educación, como decía mi presentador, de 30 años, y recientemente hemos hecho un acto de homenaje a la reina Sofía, que ha dejado la presidencia de la FARC, la presidencia de honor que la asume en este momento la reina Leticia. Y yo vi, lógicamente, en esos 30 años, los datos, que nunca te das cuenta. Cuando tú estás en el día a día, no te das cuenta de lo que pasa, y de repente un día te pasan un papel en el que aparecen las cifras. Y ves que hemos trabajado con 7 millones de alumnos en los colegios. Estamos locos. Sí, sí. Y 5 millones de familias. En 41.000 colegios. Que todo esto está en tiempo, lógicamente, y apoyados por 150.000 educadores.
Claro, cuando oyes eso, pues aparte de poner unas velas a San Antonio y hacer una peregrinación por todos los colegios, dices, pero esto no es posible. Pues sí. Y estamos seguros, porque eso es muy difícil, por no decir imposible de evaluar, que ha sido eficaz. Que ha sido eficaz. Evidentemente ha sido educación en valores. La FAD habla siempre de educación en valores, porque no somos nadie en ningún otro aspecto, ni esos aspectos, aunque tienen su importancia indudable de la educación no en valores, sino técnica, tiene esa enorme importancia. Entonces, cuando uno ha visto esos datos, pero desde el primer momento nos damos cuenta de la gran disposición. Nos acercamos a las maestras, a los maestros, a los colegios, y vemos cómo nos reciben y cómo nos dicen, claro que vamos a ayudar. Y se ponen en marcha. Y nosotros lo que tenemos que hacer es darles herramientas, es ayudarles, es intentar facilitarles el trabajo en la parte específica que puedan no conocer, porque de lo que se trata, y luego hablaremos de hoy, porque eso yo creo que hoy, por lo menos en mi opinión, se trata todavía más, lo que se trata es de educar personas en valores, de hacer personas capaces de hacer frente a la realidad, porque tienen una construcción personal con unos valores que les permiten manejar la realidad y no que la realidad les maneje a ellos. Y desgraciadamente eso no se ha hecho siempre y se ha tardado, y ha habido unas generaciones, entre otras cosas, además con la expansión económica, la época en la que la heroína deriva hacia el parque temático, donde la diversión era la gran clave y lo que a los chicos les decíamos era vosotros divertiros, que para eso estáis en esa edad, ya os llegará el momento, y a divertirse quiere decir a tope, colega. Bueno, pues eso se ha llevado por delante mucha cosa. Y seguramente hoy ya ha variado otra vez el fenómeno, ha habido una crisis económica que todavía estamos de alguna manera padeciendo, se ha transformado la situación y el fenómeno de las drogas, así como de la heroína, las drogas lúdicas aparecieron, cocaína, cannabis y pastillas, y evidentemente el alcohol, que ha tardado mucho en salir al escenario, porque el alcohol tiene su patente de corso, el alcohol está detrás de la cortina. El alcohol, ¿cómo va a ser una droga si lo beben en mi casa? ¿Cómo va a ser eso? La droga es de delincuentes y el alcohol, ¿pero qué me está usted contando? Nosotros hemos tardado años en salir a los medios hemos hecho 7 campañas, pero muchos años, porque nos decían, no se os ocurra, porque el día que vosotros habléis es reconocer que el alcohol es una droga, y por ahí no se puede pasar. Pues el efecto del alcohol es, comparado con todas las drogas ilegales juntas, como infinito. Los problemas, los fallecimientos, los accidentes son infinitamente superiores que todas las drogas ilegales juntas. Y sin embargo, pues tiene esa cuestión de que todos consumimos, los porcentajes de consumo son bárbaros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí avanzamos. Y en ese maridaje con la educación, inmediatamente nosotros nos dimos cuenta que, hombre, teníamos que hacer algo. O sea, no podíamos ser el amigo gorrón que va todo el rato a poderse decir, oye, a ver qué hacéis, echarnos una mano, sino que había que hacer cosas. Y ahí nos pusimos en marcha haciendo cosas. Y hace 15 años pusimos en marcha el homenaje al maestro. Y el homenaje al maestro es una acción también apoyada en los medios de comunicación, que de alguna manera lo que hacen es una vez al año, en los finales de septiembre, intentan que sea visible el educador, la educadora, la maestra, lo que están haciendo. Visible, dándole gracias. Hemos hecho pues 15 campañas, en la que en Marquesinas, en alguna ocasión lo hemos hecho en televisión, que ha participado Pau Gasol, de personajes famosos, Álvaro de Luna, que decían, dale las gracias hoy por lo que te enseñaron ayer. Y es una acción exclusivamente de reconocimiento social, de movilización de la sociedad en favor de aquellos que silenciosamente se están dejando la vida, haciendo lo mejor que saben y pueden, en beneficio de la comunidad y desde luego de nuestros hijos. Y esos 15 años, hoy a mí me llena de satisfacción y de orgullo cuando veo el gran debate que hay
de reforma educativa, como una de las cuestiones, y lo veremos en la investigación, que se señala es el reconocimiento a los educadores, el prestigio del educador. Levantar al educador en la sociedad para que sea considerado como un elemento fundamental, reconocido y aplaudido y apoyado. Y eso será un factor clave. Pues hace 15 años empezamos a hacer esa labor en la FAD por agradecerles lo que hacían por nosotros a través del fenómeno de la prevención del consumo de drogas. La segunda cuestión que, lógicamente, cuando ya habíamos hecho varias campañas, pues dijimos, hombre, yo creo que estar todo el día dando palmas y diciendo que qué bien lo hace está bien, pero ¿qué tal si sacamos a la luz las cosas que hacen? Los grandes proyectos, el silencioso trabajo, y entonces creamos el Premio a la Acción Magistral. Y convocamos, pero nada más diciéndoles, todos los que se quieran presentar con los proyectos de educación en valores que estén realizando, que son proyectos que ellos mismos diseñan y ejecutan, y que convencen a sus compañeros y a sus compañeras, incluso al claustro, para que hagan y que hacen. Y que curiosamente, hace 12 años de eso, el primer año se presentaron 27 proyectos y, como él decía muy bien, este año se han presentado 438. Hemos llegado casi a 600, han pasado más de 3.500 proyectos que se están haciendo en nuestras aulas hoy, por decisión del mundo de los que se dedican a trabajar por enseñar. Y ese premio, el día 30, lo entrega la reina Leticia en la sede del BBVA, que es el banco que viene apoyando económicamente toda la acción que la FAD ha realizado en el campo de la educación. Un esfuerzo económico importante y, sobre todo, yo se lo digo siempre y lo digo sobre todo cuando están ellos, digo, oye, os debería de agradecer todo el mundo, porque cuando alguien hace ese esfuerzo, lo mínimo es que te digan, hombre, pues está bien este banco que se preocupa por nosotros. Bueno, no sé si ocurre mucho, porque luego hay otras imágenes, como digo, en este mundo caimita, en el que curiosamente pues pesan otras cuestiones, pero desde luego, en lo que a nosotros respecta, el BBVA tiene pues un valor enorme en lo que está haciendo, apoyando toda esa acción educativa que venimos haciendo. Y después de ese segundo del Premio a la Acción Magistral, que además, director general de la Comunidad de Madrid, pues creo que uno de los premios este año es Madrid. Si no recuerdo mal, en infantil y primaria, en Rival Macia Madrid, un proyecto fantástico en la Comunidad de Madrid, de todo lo que tú señalabas hace un momento, que era el trabajo que vienen haciendo de innovación. Bueno, normalmente nosotros intentamos, pero intentamos dentro del jurado, pues que haya participación. Participan todas las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas. Y hay un premio para Andalucía, y hay un premio para Madrid en este caso, y otro para Castilla-León, y otro para Zaragoza, para Aragón, bueno, porque están ahí. Y yo ahí sí les digo siempre a los medios, oye, me llaman a hacerme a mí entrevistas de que opinen sobre el premio. Digo, oye, ¿por qué no les preguntáis a ellos? A mí no me preguntéis. Yo os voy a decir 4 tontadas, pero el protagonista no soy yo. Porque cuando vayáis al colegio, a la profesora o a los 3 profesores y 3 profesoras que lo han hecho, los vais a hacer felices, pero tienen todo el derecho a que se lo hagáis, porque son ellos los que lo han hecho. Y por lo tanto os pido ir a darles el aire y el oxígeno que se merecen. Y yo creo que lo están haciendo. Entonces, esa es otra de las grandes líneas de trabajo que hacemos en el campo con la educación. Y llegamos a hoy que es el motivo un poco de lo que de alguna manera yo os quería contar, pero esa introducción larga, pero va a ser a costa de más breve lo otro, así que tranquilidad, es un poco el tema de decir, bueno, ¿por qué hablamos de eso? Y vamos a hablar de una investigación que es el Horizonte 2020, investigación que en cuanto a su contenido comentaremos, pero que de alguna manera la tenéis en la página web de la FAD, con lo cual es fácil, y los comentarios que podamos hacer aquí pues están bien, pero realmente yo creo que estas otras visiones pueden apuntalar mucho más la comprensión de estas cuestiones. Hoy, y además hoy la FAD, en una situación, como he dicho, de cambio profundo en el tema del fenómeno del consumo de drogas, pero profundo y lo que viene, en una sociedad que ha cambiado de una manera impresionante, y lo que viene, y que además
nosotros sabemos y hay que saber que las drogas siempre están pegadas al contexto social. La droga se acerca siempre de acuerdo a cuál sea el modelo de sociedad. Diversión a tope, droga lúdica. Situación triste, deprimida, economía, sufrimiento, unas drogas que te calman y que no sé qué, porque es el segundo negocio del mundo. Y los que mueven el segundo negocio del mundo, pues lo mueven porque son listos y lo hacen listos. Si fueran tontos, pues no lo harían. Y porque el ser humano necesita. Por lo tanto, además, hay que entender, y esa es la parte del hoy, que las drogas estarán siempre. Han estado siempre y seguirán siempre. Porque el ser humano las necesita y las quiere. Lo que ocurre es que nuestra responsabilidad como adultos, fundamentalmente, y del mundo de la educación, en este caso, mucho más, está en proteger a los menores. Está en que el menor no se deje arrastrar por cantos de sirena. Y ahí está la educación en valores, y ahí está la tutela familiar, y ahí está la comunicación de los padres, que se acercan y tienen que estar, no como el inspector Clouseau detrás con unos gemelos a ver dónde van, pero tampoco sin saber si tu hija se ha quedado de verdad en casa de su amiga durmiendo o es que no ha dormido. Procura enterarte un poquito de dónde va eso. Además, cuento no es que sea un secreto, pero bueno, en su momento creo que fue la Comunidad de Madrid, un defensor del menor, tomó una medida de que los comas etílicos en los hospitales, cuando eran en menores, se comunicaran a sus familias. Y me decía, en 2 meses he recibido una aluvión de cartas diciendo métase usted sus cosas. Y yo le decía, pues a lo mejor les tienes que entender, porque ¿qué quieres que haga? Cuando se enteran, y al día siguiente o a la tarde siguiente aparece tu hija en casa, como si no hubiera pasado nada. Pues no te quiero decir dónde ha estado, y a qué límite, y en qué problema. Pero, por eso, esa educación también en las familias, de que las familias sepan manejar un fenómeno como este, es enormemente importante. Esos 5 millones de familias que han participado en cursos que hace la FAD para que sepan cómo acercarse, cómo estar, cómo comunicar, cómo ser el referente, cómo tener confianza en la posibilidad, y que de repente te encuentras un día que te enteras por un amigo tuyo, una amiga, oye, ¿tú te has enterado que tu hija le pega a degüello? ¿Qué me estás contando? Pues sí, me lo ha dicho mi hijo, o sea que toma nota. Pues hay que saber cómo enfrentar una situación de ese tipo, que es una situación importante. Y es una situación importante que está ahí y que va a estar ahí. En ese tema, y curiosamente, en un momento en el que además la reforma educativa está ahí, el gran debate, yo tengo mis opiniones, pero esas son a nivel personal, pero ese gran debate es un debate en el que, ahora lo veremos en los expertos dan unos parámetros en los que entienden que está la respuesta. Yo tengo mi opinión, yo creo que la respuesta está más arriba, hay que empezar el edificio más arriba. Siempre es fácil decir, es que hay un problema de dinero. Eso se le ocurre al caso de la manteca, porque siempre hay un problema de dinero. Cuanto más dinero haya, mejor. Otra cosa es que cuando comparas parámetros de financiación con otros países que tienen más, pues seguramente pueden hacer más cosas, eso no se discute. Lo que pasa es que yo creo que en un momento de transformación como este, que estamos apuntando, yo creo que estamos en un cambio de era. Hay una frase muy bonita que dice que no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y eso quiere decir que lo que viene va a ser totalmente nuevo. Y nadie está apuntando por ahí por dónde. ¿Qué va a haber desde el punto de vista profesional, de trabajos? Hablan de los expertos que más del 60% de los trabajos van a ser nuevos, distintos. Y yo digo, ¿y qué les enseñamos mientras? Porque en la época anterior mi hermano era ingeniero de caminos, el orgullo de mi familia. Porque ser ingeniero de caminos en los años 70 era la bomba. Construcción, carreteras, pantanos, el gran negocio. Y uno se prepara para participar del gran negocio. Pero ¿qué pasa cuando de repente no sabes lo que va a haber? Y además lo que va a haber viene en una envoltura de libertad y de posibilidades enormes y de no sé qué. Pues yo creo que la FAD volvió a acertar cuando recientemente dijimos hay que pasar de la sustancia a la persona. La sustancia
es importante, sin duda, debemos de hablar, explicar efectos, problemas, circunstancias, pero la clave es la persona. Si somos capaces de que las personas tengan ese potencial de enfrentamiento a esas posibilidades, no será un gran problema lo que al Observatorio Europeo le horroriza, que es que anualmente aparecen más de 100 drogas nuevas legales que se hacen en laboratorios y se mandan por internet. Y entonces tú dices, ¿y a eso cómo nos oponemos? La persona. Porque cuando son ilegales, mal que bien, aunque la represión ha funcionado relativamente, pero siempre está eso. Tienes que arriesgarte, venderla en el mercado negro, comprarla, no sé qué. Ahora es que te las traen de la Telepizza, por decir un ejemplo. Es que son legales y aparecen 100 todos los años porque los laboratorios le modifican un elemento a una droga ilegal y ya no es ilegal, porque ya no es la droga. Potencian más el efecto psicoactivo de un elemento y te dan una sustancia que te hace un efecto que no se sabe ni idea de a dónde te va a llevar y qué consecuencias secundarias puede tener. O sea que ese nuevo mundo que aparece ahí es un nuevo mundo que desde nuestra responsabilidad tenemos que abordar de una forma muy importante. Y por eso no coincidimos al 100% con la visión de los expertos en la investigación de la educación, que dicen que lo de la educación en valores pues es cargar de esfuerzo, y estamos de acuerdo, a los educadores, y que, bueno, los tutores, no sé qué. Y yo digo, es que como no consigamos construir personas solventes para una sociedad que no sabemos, las relaciones personales, la familia, la convivencia, la comunicación, los amigos, todo eso, se ha hablado en esta mesa también, lo que ha sido Luis, de las nuevas tecnologías. Bueno, eso ya es para echarle de comer aparte. El mundo de las nuevas tecnologías, ¿cómo va a influir en los menores? De una forma brutal, brutal. Pero nosotros estamos intentando crear un centro de análisis sobre tecnología y menores. Pero no para eso que todo el mundo habla y dice, si es que es verdad que las nuevas tecnologías producen adicción. Y yo digo, sí, pueden producir adicción, pero producen otras cosas mucho peores. Te meten desde una edad muy temprana en unas posibilidades de conocimiento y de información que yo las tenía con 58 años y me asustaba. Y resulta que hoy los críos y las crías, yo lo veo con mis nietos, manejan esos aparatos con una facilidad verdaderamente espectacular. Y entonces dices, oye, un momento. Hay que tenerlo en cuenta en el momento de la educación, porque les tienes no que preparar para que sepan manejar las herramientas. Esas cosas que comentabais de la actualización de los conocimientos, claro, evidentemente las pantallas no sé qué, el ordenador no sé cuánto, todo eso son cosas que los educadores tienen que aprender a manejar esa información. Pero tenemos que proteger a esos menores que van a tener acceso a una información y un conocimiento que les puede hacer polvo, porque no están suficientemente preparados para absorber y sobre todo se meten en unos terrenos, eso los medios de comunicación también lo ponen todos los días encima de la mesa, unas historias muy truculentas pero muy reales que están ahí. Por lo tanto, el panorama es un panorama indudablemente importante de cambio y de exigencia de una novedad que no sabemos exactamente por dónde va a ir. Por lo tanto, en ese debate que yo decía que yo comparto relativamente porque creo que eso es lo más importante, yo lo primero que me plantearía es ¿qué queremos de la educación? Que alguien nos explique qué se espera de la educación. ¿Usted qué quiere como familia, sociedad? ¿Qué quiere usted que la educación haga? Vamos a definir eso. Eso luego costará un dinero, presupuesto. Eso exigirá una legislación, claro. Eso tendrá muchas cosas, pero primero hay que saber con qué contamos de la educación, qué les estamos pidiendo al mundo de la educación que hagan por la sociedad. El conocimiento no tiene duda, otra cosa es el conocimiento para qué. ¿Qué profesional? Esa es otra historia. Pero hoy, yo si fuera, yo diría, oiga, procuren que mis hijos sean gente de bien. Denle recursos humanos, personales suficientes para que si sale y se encuentra frente a una realidad que no conoce, la sepa manejar.
porque tenga respeto, autoestima, empatía, capacidad de ponerse y decir, no, ese es un tema que no me interesa. Porque lo que viene es un mare magnum de cosas que nos caen encima y que nos superan. Y por lo tanto, yo creo que por ahí tiene que ir. Evidentemente el cambio del arreglo de la educación, no lo voy a decir yo, porque evidentemente es así, pero estamos hablando de una empresa que tiene 9 millones de clientes todos los años. Estoy hablando de la educación escolar, de la básica, y que tiene 700.000 empleados. Aquí cualquier empresa que tiene 850 tiene un departamento de recursos humanos que se muere porque no hay quien la maneje. Y tenemos casi 30.000 colegios, centros docentes, cada uno de su padre y de su madre, y comunidades autónomas con normativas propias. Una cosa como para hacerla en 5 minutos. Por lo tanto, simplificar la educación para mí es un problema. Y deberíamos de intentar tener por lo menos cuestiones de común acuerdo, básicas. Y yo creo que la básica, para mí y para nosotros en la FAD, y desde luego en esa, es la persona. Ese es el trabajo que nosotros vamos a intentar intensificar al máximo posible. Por eso, la investigación que le han hecho 200 docentes y expertos para decirnos cómo va a ser la educación dentro de 5 años, pues dicen cosas que están bien, para eso son expertos y docentes. Y dicen que habrá insuficiente apoyo presupuestario. Pues yo creo que, si no me dice usted más que eso, hasta ahí casi llegaba yo. ¿No se alcanzará un pacto de Estado por la educación? Pues hombre, también según estamos oyendo, fácil no parece. Pero bueno, es un problema. No mejorará el nivel de excelencia ni la imagen de los profesionales. Ahí está el homenaje al maestro, por nuestra parte lo intentaremos. Pero es muy importante que mejore. Es muy importante que se convierta en una profesión de mucho nivel, muy aplaudida, muy reconocida, porque es muy necesaria. Y eso habrá que hacer muchas cosas. Hablan de que habrá un pesimismo general, casi como el país. O sea que en el fondo los docentes no están aportando mucho, pero es verdad, porque para enseñar hay que ser optimista. Y por lo tanto desde el pesimismo se enseña lo justito y más bien malo. Pero también es verdad, y vuelvo otra vez yo a sentirme orgulloso en cuanto tengo la más mínima, que hablan de que el campo educativo está vivo, porque hay grupos, entre los que están todas ustedes y todos ustedes, pero entre los que está la acción magistral, que tiene 6.000 educadores en España apuntados a un programa que les ayuda en su formación, en sus necesidades, en su no sé qué. ¿Qué quiere decir? Son innovadores, son emprendedores, son implicados, quieren mejorar las cosas. Eso es lo que yo creo que estos señores tan listos dicen. Hay gente viva que está tirando de esto para intentar subir. Lo que pasa es que hay 700.000, pues a ver si conseguimos subir un poco el asunto para que arrastren. Pero bueno es lo bueno. Y eso está ahí. Hay muchas señales de cambio, está claro. A mí me parece importantísimo, ellos dicen que va a haber una mayor participación de padres y madres en los centros. Me parece, si es verdad, una enorme alegría. Porque en lugar de que el educador se sienta criticado constantemente y como se le haya ocurrido levantarle la voz al niño, no sé, la que tenemos ya, si en vez de eso lo que vienen es a decir en qué puedo ayudarte, porque lo que estás haciendo por mis hijos merece que yo esté aquí todo el tiempo posible. Si eso es así, nos acercaremos mucho a Europa. Tú citabas antes países, Finlandia, no sé qué, bueno. Las familias ahí tienen muy claro lo que es su responsabilidad en la educación. Y van al colegio, pero van en serio. No van a ver las notas o a ver que su hijo ha dicho que me ha pegado un grito la seño, sino que van a ver cómo puedo yo colaborar desde la parte que me corresponde y además luego seguir haciéndolo en la familia, que es el complemento básico fundamental de un círculo que es escuela-familia. Y eso sería un tema enormemente importante. Ya termino. Hablan de apertura de centros a su entorno comunitario y social. Me parece bien, yo creo que tiene exigencias, pero la integración del centro en la sociedad es importante. Una mayor autonomía de los centros, eso les interesa mucho. Funciones en la dirección tenga más capacidad de tomar decisiones, pedagogías alternativas, sin ninguna duda. Lo que viene, evidentemente, es una transformación de ese fenómeno, ¿no? Currículum más flexible, importancia del bilingüismo. El bilingüismo siempre ha sido una asignatura pendiente. Aquí saber inglés era
Un amigo mío decía, yo me voy a comprar un inglés, pero era la época en la que no se podía saber inglés. Ahora es verdad que los niños y las niñas deberían de tener, desde que nacen, prácticamente 2 idiomas, porque está ahí. También es verdad que por menos de nada, con las nuevas tecnologías, como me decía un científico un día, te van a poner un microchip en un diente que te van a entender en el idioma que quieras. Y digo, joder, pues no me digas eso ahora que voy a aprender inglés. Pero bueno, tonterías aparte, más vale que haya el bilingüismo, porque es una parte muy importante. El guía del proceso va a ser el educador. Se va a contemplar mucho al alumno como un elemento a tener en cuenta en sus capacidades, en sus diferencias, en su posición intrínseca, muy importante. No todos somos iguales. Si a mí me hubieran hecho un poquito caso, en vez de darme tortas, yo creo que hubiera sido hasta listo. Pero en mi época las tortas eran merecidas, que no critico ni una. Pero hoy eso está ahí. Esa educación en valores se vivirá como una sobrecarga, como he dicho, pero me parece la clave para nosotros y yo creo que la clave para la sociedad. El uso de las nuevas tecnologías está ahí. Yo no sé, yo creo que no están formados los profesores y tampoco los alumnos. No se trata de que todos sepan llamar por teléfono y que yo le diga a mi nieta, oye, arréglame esto del ordenador que no sé cómo va, porque son digitales. Lo que hace falta es lo otro, y ahí estaremos. Entonces van a endurecerse las pruebas de acceso al tema de la enseñanza. Bien, habrá parte informática, parte de idiomas, sistemas de evaluación de profesorado, formación del profesorado también reforzada, cosa que me parece fantástico porque la sociedad sigue cambiando a una velocidad enorme. Y la educación es un motor de cambio. Y es un motor de cambio y que está con el cambio, porque es la que va acompañando a las necesidades que los cambios van produciendo. Por lo tanto, por nuestra parte, todo es agradecimiento. Espero que siga siendo así, porque sin el mundo de la educación, si estábamos mal, ahora estaríamos perdidos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a don Ignacio Calderón. Nos ha dado una clase verdaderamente magistral. Yo creo que don Ignacio se ha metido en el aula. Ha estado en el aula con unos alumnos que están preparados porque desde los centros educativos se está haciendo muchísima prevención de las drogodependencias, contra el consumo de drogas, pero basada en valores, en gran parte de ellos. Y gracias también a la formación del profesorado que día a día va innovando. Y va innovando, como decía antes, en ese mundo y para ese mundo de incertidumbre en que los retos llegan y nosotros vamos a saberlo afrontar. Por tanto, muchísimas gracias y terminamos la sesión. Gracias.